en Finlandia, en Suiza, en todas partes, las mujeres están oprimidas y discriminadas por los hombres. Esto es mentira. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos una vez más a Luz del Mundo. Hoy contamos con un invitado muy especial, Francisco José Contreras. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Para quienes no le conozcáis, Francisco José Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, diputado en el Congreso en la última legislatura por Vox y que además repite como número 2 en la lista de Vox por Sevilla. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es de rabiosa actualidad, que es muy polémico, que tiene muchísimos vídeos, conferencias, podcasts, pero que paradójicamente todavía hay mucha gente que no conoce, que es la Agenda 2030. Cuando alguna vez en algún círculo se comenta, bueno, esto ya lo plantea la Agenda 2030, todavía hay gente que dice, ¿y eso qué es? Para contestar a esta pregunta, ¿qué podríamos decir resumidamente? Sí, la Agenda 2030 es un documento que aprobó Naciones Unidas en el año 2015 como un horizonte de acción para todos los estados que aceptasen firmarla, ¿no? Es, digamos, la ONU actuando como una especie de gobierno mundial o protogobierno mundial que señala a los Estados miembros un horizonte de actuación, ¿no? Por supuesto, España fue uno de los primeros países en firmarlo y España, ambos partidos, porque en 2015 había un gobierno del Partido Popular, los dos partidos del bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, pues compiten en fervor 20-30añero, en el sentido de que el PP se arroga haber sido el gobierno que firmó la agenda, pero el PSOE dice que han sido ellos los que más han hecho por ponerla en práctica, por aplicarla, etc. No todos los países la han firmado. Es esto, es un documento con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ese es el nombre oficial, que la ONU propone a los Estados miembros desde el año 2015, para un horizonte de 15 años, para alcanzarlos en 2030. Estos objetivos, cualquiera con dos dedos de frente los aceptaría, ¿no? Porque al final son erradicación de la pobreza, neutralismo, o sea, al final la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, está todo como muy bien pintado, ¿no? Claro, es que sí, se va extendiendo por ahí una visión como siniestra de la Agenda 2030, especialmente en sectores conservadores, como si fuese una especie de conspiración de élites oscuras para dominar el mundo. Bueno, cuando después la abres y miras los objetivos, realmente no es eso, o si lo es de una forma más indirecta y más implícita, ¿no? Que podemos analizar si quieres. Pero a primera vista los objetivos, casi todos ellos, porque hay alguna excepción, casi todos ellos son incuestionables. ¿Quién estaría contra la erradicación del hambre en el mundo? Que es el ODS número 2, me parece. ¿Quién estaría contra la provisión de agua potable, agua limpia y sistemas de saneamiento para toda la población mundial? Creo que es el 3. ¿Quién estaría contra la construcción de sistemas sanitarios de calidad en todas partes o educación de calidad? Estoy enumerando ODS, ¿no? Para quien no lo sepa, las ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Crecimiento económico y trabajo decente es otro de ellos. Igualdad de género, que tiene su trampa, pero volveremos quizás a eso dentro de un momento. La mayoría de ellos son compartibles por todos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa está, primero, en la letra pequeña, porque cada uno de esos principios genéricos después se desglosa en subobjetivos, ¿no? En metas. Y ahí sí aparece ya un sesgo ideológico claramente, digamos, izquierdista, woke. Es decir, la forma propuesta por Naciones Unidas para alcanzar, los medios propuestos para alcanzar esos objetivos que en principio todos compartimos, son discutibles. Y en segundo lugar, el segundo tipo de trampa está en el hecho de que Naciones Unidas proponga unos mismos objetivos a todos los países del mundo, ignorando las disparidades de
desarrollo material y moral, disparidades abismales entre los distintos países. Entonces, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen 17 objetivos, que a priori son los que aprobaríamos todos, ¿no? Hay uno que me parece que es rechazable, no ya en la letra pequeña y tal, sino en su misma formulación genérica, que es el de acción por el clima. No recuerdo si es el 12, el ODS número 12, porque hablar de la necesidad de una acción por el clima es ya asumir toda la visión catastrofista, digamos, la visión oficial del cambio climático como una especie de apocalipsis que, en fin, justifica una transición energética acelerada, muy onerosa, autoritaria además, porque se hace, digamos, de manera vertical por decreto de los gobiernos, pero solo los gobiernos occidentales, curiosamente, ¿no? Es decir, solo en Europa y Estados Unidos, Canadá quizás, nos estamos tomando en serio esa transición, ya digo, muy costosa, está penalizando a la economía europea, a la economía norteamericana. Transición hacia las energías renovables. En el resto del mundo no se está haciendo. Siendo así que Europa, por ejemplo, ya emite menos del 9%, estamos ya en el 8% o así, del total de emisiones de CO2. O sea, aunque Europa consiguiera reducir a la mitad sus emisiones de anhídrido carbónico, el impacto en el total mundial de emisiones sería de apenas 3 puntos, 3%, 4%, si bajamos del 8% al 4%. Somos irrelevantes a efectos climáticos globales. Y sin embargo, nos hemos embarcado en una transición energética que, ya digo, está teniendo unos costes inmensos. En fin, esto lo conozco bien por mi trabajo en el Congreso. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es la estrategia energética del Gobierno de España para la década de 2020, reconoce la necesidad de 240.000 millones de inversiones energéticas, instalación de renovables, etcétera, de aquí a 2030, 240.000 millones. En Alemania se calcula que para el año 2025 se habrán invertido 500.000 millones en transición energética. Esto es lo que nos está costando digamos, renunciar a toda prisa a los combustibles fósiles. Y todo eso para reducir aún más las emisiones occidentales, que son ya muy pequeñas. Porque llevamos ya décadas reduciendo emisiones. Sí. Eso no lo sabe la gente. Dice, no, cada vez, no es cierto. O sea, cada vez más contaminación, que no es contaminación, el CO2. El CO2 es el gas de la vida. Claro, es que esto del cambio climático necesitaríamos otra charla, porque hay muchas cosas que comentar. Y tal, no es cierto que el CO2 sea contaminación. Los agricultores inyectan CO2 en los invernaderos para que las plantas crezcan más rápido. A más CO2, más fácil crecimiento de las plantas. La vegetación ha aumentado en todo el mundo desde hace 40 años gracias a que hay más CO2. Eso está en los estudios de la NASA. El mundo es más verde hoy día que hace 40 años por el aumento de CO2. En fin, esto del cambio climático, ya digo, necesitaríamos más tiempo. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad era la de 1870? Ha subido 1 grado la temperatura de 1870. Esa es la catástrofe. 1 grado de incremento en 150 años. En fin, lo que quiero decir es que ese objetivo es discutible en su misma formulación genérica. Los demás, en principio, hay que asumirlos todos, claro. Incluso la igualdad de género. La igualdad de género tiene sus trampas también. Como comentaba, hay 17 objetivos que sería como uno primordial, pero estos 17 objetivos tienen 169 metas, ¿no? Sí. Y en estas 169 metas, ¿hay algo que esté en todos los objetivos? ¿Se puede decir, por ejemplo, que la Agenda 2030 es abortista? Sí, la Agenda 2030 es abortista, aunque no llaman al aborto por su nombre, lo hacen usando el eufemismo de los derechos sexuales y reproductivos. Pero la meta 5.6, el objetivo de igualdad de género, es el 5, el ODS número 5. Va desglosado en metas, como dices, y el 5.6 habla de la necesidad de impulsar la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos. Quien esté familiarizado con la jerga de Naciones Unidas y la praxis de Naciones Unidas sabe que lo de derechos sexuales y reproductivos es un eufemismo que incluye, entre otras cosas, no solo los anticonceptivos, sino también el aborto. Que por derechos reproductivos hay que entender también el aborto, lo ha confirmado el relator especial para el desarrollo humano, creo que es, de Naciones Unidas, con unas declaraciones del año 2018, me parece que son,
Pues venía a decir que las leyes que restringen el aborto o penalicen el aborto son una amenaza para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y dan lugar a muertes en abortos clandestinos, etcétera, ¿no? Luego, sí, se puede decir que la Agenda 2030 es abortista. Francisco José, ¿por qué aceptamos todo esto? Porque al final la Agenda 2030, efectivamente esos 17 objetivos, el titular lo compramos todos, pero al final es un eufemismo que se dibuja como algo bueno, algo que en cuanto se lee la letra pequeña o simplemente ya las metas, se ve que no tiene esa bondad aparente, ¿no? ¿Por qué lo aceptamos? Bueno, lo aceptamos, lo aceptarán quienes los acepten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no lo aceptamos. Bueno, pero a nivel nacional, a nivel europeo... Sí, supongo que porque es una forma de virtue signaling, de postureo moral, ¿no? Sí. Aparecer ante el público como alguien identificado con ese proyecto de progreso y de tal, auspiciado por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas parece que conserva una aureola moral positiva y tal, y nadie se atreve a desmarcarse de eso por miedo a ser señalado como ultra, etcétera, o por miedo a que te digan, ¿contra cuál de ellos está usted, ¿no? ¿Está usted contra el hambre en el mundo o a favor del hambre en el mundo? ¿Está a favor del analfabetismo? ¿Está a favor de la falta de agua? ¿No? Claro, como lo que dijimos antes, los objetivos en principio son tan indiscutibles, pues nadie se atreve a asumir el trabajo de explicar dónde están las trampas, etcétera, porque eso ya requiere un tiempo, claro. Es que vivimos en un mundo de mensajes muy breves y de eslóganes y de tal. Entonces, claro, todo lo que requiere una argumentación se puede decir que donde dice educación de calidad hay adoctrinamiento, donde dice fronteras abiertas hay invasión inmigratoria, donde dice igualdad de género hay destrucción de la familia, ¿no? Claro. A ver, de los objetivos estos que decíamos que son en principio incuestionables, cabe distinguir dos tipos. Digamos, objetivos que exhiben un nivel de saturación y los que no. Un nivel de saturación, quiero decir, por ejemplo, la erradicación del hambre. Bueno, pues es un objetivo que en el occidente desarrollado está ya alcanzado. No hay hambre en España, no hay hambre en Suecia, en Canadá, ¿no? A eso me refiero con nivel de saturación. Hay un momento en que podemos decir ya no hay hambre, ya hay agua potable para todos, como es el caso en Occidente, etc. Después hay otros objetivos que por su propia naturaleza no tienen un nivel de saturación. En el sentido, siempre cabe hacerlo mejor. La educación de calidad. Pues siempre puedes construir un sistema educativo aún mejor, a un sistema sanitario aún mejor. Entonces, en relación a este segundo tipo de objetivos, ¿qué cabe decir? Pues que es absurdo, es ridículo que la ONU venga a sermonearnos sobre lo importante que es mejorar la educación o mejorar la sanidad, como si no se nos hubiera ocurrido. Es que en esto los funcionarios de la ONU y tal, ya digo, están intentando legitimarse a sí mismos. Es un síndrome general en los políticos, ¿no? Lo de considerar, si no fuera por mí, tal cosa no sería en la sociedad. Somos nosotros los políticos, cuando se cuelgan medallas de tal, ha crecido la economía, ha crecido el empleo. Nosotros hemos creado empleo. Mentira, tú no has creado ningún empleo. El empleo lo crean los empresarios, los autónomos, la sociedad civil, ¿no? En todo caso, el político lo que tiene que hacer no estorbar. Leyes sensatas y poco invasivas que permitan que la sociedad genere riqueza por sí misma. El político, evidentemente, no crea riqueza. Pues este síndrome de, digamos, presentar las cosas como si todo lo bueno que ocurre en la sociedad se debiera a la tutela del político, que se da a nivel nacional, muy claramente, también se da a nivel supranacional. Entonces aquí tenemos a la ONU recordándoles a los gobiernos lo importante que es una educación de calidad, una sanidad de calidad, como si no se hubiera ocurrido antes. No, perdone, llevamos décadas o incluso siglos persiguiendo esos objetivos mucho antes de que existiera la ONU, ¿no? Eso es lo primero. Eso respecto a los objetivos que por su propia naturaleza, digamos, son infinitos, porque siempre cabe hacerlo mejor. Y respecto a los que tienen un nivel de saturación, pues bien, aquí hay una tergiversación que tiene que ver con el hecho de que la ONU sermonee a España o a Suiza o a Finlandia sobre el hambre o sobre el agua potable, cuando en Finlandia y en España hay hambre, o sobre igualdad de género. Claro, ya sé que andamos en un terreno más escabroso. Yo considero que en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, la igualdad de género está conseguida, la igualdad de género deseable está conseguida hace mucho tiempo, desde hace décadas. Hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
bueno, está empezando a ser erosionada esa igualdad de derechos precisamente por las leyes feministas, las cuotas, las leyes de violencia de género que implican asimetría penal, es decir, que el mismo delito sea castigado de forma distinta según el sexo del perpetrador, etcétera. En principio, la igualdad de género está conseguida. Claro que no está conseguida en otras regiones del mundo. Claro que en Afganistán, en Somalia, etcétera, las mujeres están discriminadas. Ahí sí están oprimidas. Entonces, aquí la trampa estriba en que la ONU nos trate a todos por igual, igualando por abajo. Aquí la ONU está ejerciendo de gobierno mundial o de protogobierno mundial en un mundo tremendamente heterogéneo. En todo caso, tendría que modular su mensaje en función del nivel de desarrollo y dirigir mensajes distintos a Finlandia y a Somalia. Pero no, lo que hace es tratarnos a todos como si todos fuéramos Somalia. España es como Somalia, por donde en España también todavía hay un grave problema de desigualdad de género. En Finlandia, en Suiza, en todas partes, las mujeres están oprimidas y discriminadas por los hombres. Esto es mentira. Está igualando por abajo, nos está metiendo a todos en el mismo saco. Pero hay todo un sector ideológico político encantado de que la ONU nos trate como Somalia. Me refiero al espectro woke, que incluye no solo a la izquierda, sino también a la derecha que traga con estas cosas. El político woke está encantado de que la ONU, con toda su supuesta autoridad moral, llegue a decir que también en España nos queda mucho por avanzar en igualdad de género. Claro, esa es la esencia del wokeismo. En fin, pues los oyentes, no sé si conocen el concepto, el término, la esencia del wokeismo es precisamente pues eso, el wokismo es una forma de neomarxismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, de razas y de orientaciones sexuales. Entonces, su tesis fundamental es que las mujeres están oprimidas y discriminadas por los hombres, no solo en Somalia, sino también en Suiza. Sí. Los homosexuales lo están por los homosexuales y otras minorías sexuales, transexuales, etcétera, lo están por los heterosexuales, y las razas distintas de la blanca están oprimidas, discriminadas por la raza blanca, ¿no? Es un neomarxismo de género, de sexo y de raza. Bueno, pues claro, el político woke, encantado de que la ONU venga a decir que también nosotros tenemos mucho que hacer todavía en materia de igualdad de género. Cuando lo cierto es que el tipo de igualdad de género, que es la igualdad de derechos, no la igualdad de resultados, la igualdad de derechos. El tipo de igualdad de género deseable en una sociedad justa está ya alcanzado en Occidente. Digo lo de la igualdad de resultados porque, como tú sabes, la falacia que utilizan es lo de, por ejemplo, la brecha salarial. El salario promedio de las mujeres es 5.000 euros al año inferior al de los hombres, transmitiendo tramposamente la impresión de que se paga distinto por el mismo trabajo. Eso es mentira, eso es ilegal en España desde el Estatuto de los Trabajadores en 1980 y no ocurre. Y si ocurriera es denunciable en Magistratura del Trabajo, y hay poquísimas denuncias de ese tipo, lo cual demuestra que no se paga distinto por el mismo trabajo. Es que mujeres y hombres escogen trabajos distintos, que es otra cosa. Hay muy pocas mujeres que estudian ingeniería, y eso no por una conspiración machista de los profesores de ingeniería para disuadir a las mujeres, que a las mujeres no les da la gana de estudiar ingeniería. No les atraen las carreras técnicas, que suelen estar bien pagadas. Aquí tienes ya una explicación de la disparidad salarial, ¿no? Los psicólogos han comprobado reiteradamente que los intereses intelectuales de hombres y mujeres en promedio difieren. Las mujeres están más atraídas por ocupaciones que impliquen interacción humana, interacción entre personas. Los hombres en promedio están más atraídos por estudios, ocupaciones que impliquen interacción con objetos. La tecnología trabaja con objetos, ¿no? Eso, por ejemplo, las mujeres escogen el trabajo a tiempo parcial con más frecuencia, mucha mayor frecuencia que los hombres. Pero de nuevo, esto no es fruto de una conspiración machista, sino de la libertad en acción. Las mujeres, como afortunadamente todavía tienen hijos, algunas, muchos menos hijos de los que serían necesarios, pero todavía nacen niños, pues a muchas mujeres no les compensa, o mejor dicho, les compensa ralentizar su carrera profesional unos años, por ejemplo, mediante el trabajo a tiempo parcial, para poder estar más disponibles para sus hijos en los primeros años. Francisco José, como estamos en un podcast de doctrina social de la Iglesia, al final la Agenda 2030 parece que dice lo mismo que la Iglesia, ¿no? Pues el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad entre hombres y mujeres, trabajo decente, crecimiento económico.
pero ¿la Iglesia acepta, aprueba esto o se ha pronunciado sobre la Agenda 2030? Sí, el representante de la Santa Sede de Naciones Unidas, Monseñor Auza o Auza, no sé cómo se pronunciará, en varias ocasiones ha expresado reservas o ha venido a decir que sí, que la Iglesia coincide con los objetivos genéricos, pero siempre que sean interpretados desde cierto ángulo, con arreglo a la ley natural, con arreglo a la moral católica, la doctrina social de la Iglesia, etc. O sea que aceptamos la agenda siempre que se la interprete en el sentido que nosotros consideramos aceptable, etc. Por ejemplo, cuando se habla de igualdad de género, no se incluye ahí los derechos sexuales y reproductivos, que a su vez sabemos que incluyen implícitamente el aborto. Bueno, pero ¿cómo decir? A mí esto me parece como un tanto ingenuo, en el sentido de que la agenda es la que es y las submetas son las que son. Entonces, Monseñor Auza está hablando de lo que a él le gustaría que fuese. Si la Iglesia pudiese volver a escribir la agenda, pues claro, se redactaría de otra forma los subobjetivos, de tal forma que no hubiese ambigüedad y tal, y no se abriesen puertas a el aborto, a las formas de familia distintas de la familia natural, basada en el matrimonio entre hombre y mujer, a la fecundación artificial, vientres de alquiler y la transexualidad. Sí, evidentemente, todo lo que guarda relación con la bioética, la familia, etcétera, donde sí hay contradicciones entre la doctrina católica y la agenda, pero la agenda es la que es. Tiene sentido decir, apoyo la agenda, pero habría que interpretarla con arreglo a mis principios. Bueno, pero es que no la están interpretando con arreglo a tus principios. Entre otras cosas, no lo permite la redacción que tiene. Luego, quizás habría que tener el valor de desmarcarse de la agenda, ¿no? Sí que es cierto que ha habido personas católicas y entidades como el Nuncio que han dicho que no se puede asumir la Agenda 2030 en ninguna institución que se declare cristiana. ¿Qué se puede hacer para combatirla? Bueno, lo que se puede hacer es explicar todo lo que estamos explicando en esta conversación. Claro, son cosas que no cabe un eslogan de 3 palabras. Necesitas un tiempo, necesitas matizaciones, pero hay que hacerlo porque socapa de estos principios buenistas se está contribuyendo a la destrucción de nuestra sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, la destrucción de la familia, en la medida en que priva a los niños de un padre y una madre, más aún en la medida en que hunde la natalidad hasta extremos que ya ponen en peligro. Aquí sí que está en juego la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto progre que ellos tienen siempre en la boca, ¿no? Sostenible, queremos una sociedad sostenible, ¿no? La sociedad está dejando de ser sostenible en el sentido más dramático y más inmediato, que es que no hay recambio generacional, porque no nacen suficientes niños. Y la Agenda 2030 contribuye a eso. Bueno, pues todo esto hay que explicarlo, que la gente no se deje engañar por la bondad aparente de los objetivos genéricos, hay que explicar lo que hay detrás, lo que está implícito, etcétera. Pero, claro, una sociedad acostumbrada a los eslóganes y donde los mensajes que tengan un mínimo de complejidad pues no calan, pues yo reconozco que es una tarea difícil, pero no por ello hay que dejar de intentarlo. En este programa nos gusta también que participen los oyentes, que nos mandan sus preguntas a través de redes sociales o a nuestro correo, que es comunicación@cdp.es. Y ahí nos ha escrito Luis, que nos pregunta que quiénes son los verdaderos artífices e impulsores de la Agenda 2030 y que cómo podríamos ayudar a mostrar a los católicos y a los no católicos qué esconde realmente la Agenda 2030 para que los católicos que la han comprado sean conscientes de lo que realmente hay detrás y los no católicos pues también sepan la consecuencia social que tiene. Bueno, social, económica, en todos los ámbitos. ¿Quiénes están detrás? Yo no soy conspiracionista. Yo no creo que haya, ya digo, élites ocultas que manejen los hilos del mundo, que tengan tanto poder. No lo creo. Y la prueba es que la deriva woke de Occidente empezó mucho antes de la aprobación de la Agenda 2030. No es Naciones Unidas la que ha conducido al mundo en una dirección woke desde 2015, ¿no? Es al contrario, más bien. Es decir,
por las razones que sean, razones que, en fin, no tenemos tiempo de analizar aquí, no el mundo, sino más bien Occidente, deriva en esa dirección desde hace unas décadas, y la composición de Naciones Unidas, de los funcionarios, altos funcionarios de Naciones Unidas, a su vez es un reflejo de las tendencias dominantes en el Occidente actual, ¿no? Y por tanto, cuando se ponen a hacer un programa de gobierno mundial, pues les sale una cosa bastante wow, claro, dada su extracción y dadas las tendencias que dominan en los países que todavía conservan la hegemonía cultural, porque Occidente sigue conservando cierta hegemonía cultural, aunque cada vez más contestada en otras regiones del mundo. Entonces, bueno, es simplemente un reflejo de lo que... No, yo no sobredimensionaría la importancia de la Agenda 2030, en el sentido de que estábamos mal ya antes de la Agenda 2030. Busquemos las causas en nosotros mismos, en nuestras propias sociedades, nuestra propia cultura. No hace falta que venga la ONU a dictarnos nada, ya nos estamos destruyendo nosotros solos, con independencia de que la ONU haga esto o lo otro. ¿Y cómo podríamos los católicos mostrar lo que realmente esconde esta Agenda 2030 y por qué los cristianos católicos no podemos aceptarla? Es decir, ¿cómo podemos hacer partícipes a los que la han comprado de que esto es totalmente incongruente e incompatible con la fe católica? Pues como dijimos antes, hay que animar a la gente a no quedarse en la lectura de los objetivos genéricos, sino bajar a la letra pequeña y al mismo tiempo suscitar la reflexión sobre lo que hemos analizado también, como no tiene sentido plantear los mismos objetivos a todos los países con independencia de su nivel de desarrollo, que buena parte de esos objetivos ya están alcanzados en Occidente, por tanto insistir en ellos en realidad es hacerle el juego a la izquierda woke, que entiende, por ejemplo, que todavía la mujer está oprimida. No, es mentira, la mujer no está oprimida en España, en Somalia sí, en España no. La ONU hace trampa cuando nos trata a todos como si todos fuéramos Somalia. Intentar abrir los ojos a la gente con este tipo de reflexiones, que por otra parte tampoco requieren haber hecho un doctorado para entenderlo, ¿no? ¿Algún mensaje de ánimo o alguna recomendación para quien quiera profundizar más en este tema? Sí, yo recomendaría a los interesados en este tema que escuchen la conferencia del profesor Higinio Marín, y personalmente yo he dado también 3 o 4 charlas sobre esto, a veces como participante en mesas redondas, entonces los vídeos están en YouTube, y yo creo que ahí hemos diseccionado también, o hemos aportado algo de luz sobre las trampas de la Agenda 2030. Esto es lo que... Pues se quedan todos esos vídeos linkados en este podcast. Muchísimas gracias, Francisco José Contreras. Ha sido un placer compartir este ratito con usted y gracias por todo su conocimiento compartido aquí. Gracias a ustedes y encantado de estar aquí. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.